Hola, ¿qué tal? Hoy presentamos un nuevo episodio de la temporada 19 de Sensor ABC. ¿Te sientes emocionado por el fin de clases? Seguro que sí, ya estamos en la recta final de terminar con nuestros pendientes escolares y gustar de unas merecidas vacaciones. En lo personal, pienso que el estar frente a una pantalla horas y horas es bastante cansado, por lo que nuestros ojos ya recibirán un merecido descanso. Sí, ya era hora de que llegara esta época del año. Seguramente muchos de ustedes están pensando lo que harán en este periodo vacacional. Pero es importante recordar que a pesar de que el proceso de vacunación ya dio inicio y un porcentaje de la población ya está vacunada, seguimos bajo un estado de alerta por COVID-19. No somos inmunes al virus. Exacto. Si bien ya terminó el ciclo escolar, es importante no bajar la guardia. De esto es de lo que queremos hablarles en el programa el día de hoy. Ya comienza Sensor ABC. Llegan las vacaciones y con ello los viajes. Debido a lo que vivimos hoy en día con el COVID-19, existen mayores restricciones, pero no por eso tenemos que posponer aún más nuestro viaje de vacaciones, dado que en muchos lugares el semáforo ya nos permite realizarlos. Con este top 5 de consejos, te ayudaremos a realizar un cómodo viaje con todas las medidas posibles para evitar un contagio. Algunos gobiernos estatales, locales y territoriales tienen requisitos, como exigir que la gente use mascarilla y que los que viajaron recientemente se queden en casa hasta por 14 días. Ahórrate sorpresas desagradables y demoras informándote sobre las restricciones en tu destino y en cualquier otro lugar en el que te detengas durante el viaje. Sigue estos pasos para protegerte a ti y proteger a otros al viajar. Mantén una distancia de 2 metros entre ti y los demás cuando sea posible. Evita tener contacto con cualquier persona que esté enferma. Limita el contacto con las superficies que se tocan con frecuencia, como los pasamanos, los botones del ascensor y los paneles táctiles. Si tienes que tocar estas superficies cuando termines, usa el desinfectante para manos o lávate las manos. Usa mascarilla. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cubre de la boca al toser o al estornudar. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no dispones de agua ni jabón, usa un desinfectante de manos que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Evita comer o beber en el transporte público. De esta forma, puedes conservar la mascarilla puesta en todo momento. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA por sus siglas en inglés, ha intensificado la limpieza y la desinfección de equipos y superficies, incluidos los cestos de basura, en los puntos de control. La TSA también ha hecho varios cambios al proceso de registro. Los pasajeros deben llevar mascarilla durante el registro. En lugar de darles la tarjeta de embarque a los agentes de la TSA, los viajeros deben poner la tarjeta, impresa o electrónica, directamente en el escáner y luego levantarla para que la revisen. Cada viajero podrá tener un envase con desinfectante para manos de hasta 12 onzas en su equipaje de mano. Los objetos personales, como las llaves, la billetera y el teléfono, deben ponerse en el equipaje de mano y no en la bandeja. Busca información en el sitio web de cualquiera de las cadenas de hoteles más importantes para saber cómo protegen a los huéspedes y al personal. Algunas de las mejores prácticas incluyen las siguientes: intensificación de los procedimientos de limpieza, medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas tanto para el personal como para los huéspedes, pago sin contacto físico, protocolos en el caso de que un huésped se enferme, como cerrar la habitación para limpiarla y desinfectarla. Cuando sea el momento de empacar para el viaje, lleva cualquier medicamento que puedas necesitar, así como estos artículos esenciales para un viaje seguro: mascarillas faciales, pañuelos desechables, desinfectante para manos por lo menos 60% de alcohol, pañitos desinfectantes, por lo menos 70% de alcohol para limpiar superficies, y termómetro. Así que ya sabes, toma estos consejos para tus próximas vacaciones. Incluso si ya te vacunaste, sigue tomando precauciones para protegerte a ti y a los demás que viajen contigo. Esto fue lo que debes saber. Hasta la próxima. La información fue recabada en mayoclinic.org. Hola, soy Mari. Bienvenidos a la cápsula Soy Cimarrón. El día de hoy hablaremos sobre las expectativas que tienen los estudiantes acerca de las próximas vacaciones. ¿Cuándo termina oficialmente el semestre y cuándo son las fechas importantes? El 29 de mayo terminan oficialmente las clases para los alumnos regulares. Del 31 de mayo al 8 de junio son los exámenes ordinarios. Del 14 al 17 de junio son los exámenes extraordinarios. Del 31 de mayo al 25 de junio
son los cursos intersemestrales. Y del 26 de julio al 6 de agosto son las reinscripciones. ¿Cómo cambió en general la vida cotidiana de los alumnos durante la contingencia? Muchos de ustedes, al igual que yo, solíamos tomar las vacaciones para tener un momento y tomar más a la ligera los estudios. Muchos se centraban en trabajar, otros en disfrutar a su familia o despejarse y librarse de todo el estrés. Pero con la pandemia que surgió en 2020, todo esto cambió. ¿Cómo podemos adaptar nuestros planes vacacionales a la nueva normalidad? Conseguir trabajo rápidamente quizás no sea lo más fácil ahora que las medidas de higiene están a tope, pero puede que con las recomendaciones y conforme estemos vacunados, las salidas a los parques, las playas y los lugares abiertos serán más accesibles, siempre y cuando cuidemos la sana distancia. Las visitas en familia y las fiestas quizá tengan que esperar un poco más, pero siempre está la facilidad del internet para nosotros. Podemos centrarnos aún más en nuestras habilidades físicas, en nuestra salud mental o quizás centrarnos en nuestra espiritualidad. Nosotros ponemos el límite. ¿Cuáles son las medidas de seguridad básicas según la Secretaría de Salud? Como siempre, nunca está de más recordar las medidas de higiene y de seguridad que surgieron con esta pandemia. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con personas que tosen o estornudan. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No toques tus ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con la parte interior del codo o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica. Recuerda que las mascarillas pueden evitar que las personas que contengan el virus no lo propaguen a otras personas, por eso es importante usarlas. Sin embargo, no protegen por sí mismas del COVID-19. No protegen del COVID-19 por sí solas. Necesitan acompañarse de distanciamiento físico y de la higiene de manos. Esto ha sido todo por el día de hoy en esta sección. Yo soy Mari y les deseo buen fin de semestre. Lo que es recomendado por los expertos en salud es no salir de casa bajo la situación de pandemia que se sigue viviendo. Hemos estado bajo confinamiento desde hace más de un año, por lo que es comprensible que muchos sientan la necesidad de querer salir y despejarse. Mientras se tengan los cuidados necesarios, podemos permitirnos salir y dar a nuestra salud mental un aire de alivio. Creo que muchos de nosotros extrañamos los tiempos en los que podíamos salir tan solo a dar un paseo y disfrutar de nuestro entorno. Si tienes pensado salir de vacaciones durante este periodo, lo primero a considerar es el semáforo epidemiológico del lugar de destino, así como el transporte que vayas a utilizar. Pero sobre todo debes considerar si has presentado alguno de los síntomas del virus en las últimas semanas. Si has tenido fiebre, malestares, tos seca, cansancio o dificultad para respirar, lo mejor es abstenerse a viajar para así evitar la propagación de COVID-19. Aún queda bastante tiempo vacacional por delante, así que lo mejor es darle a tu cuerpo tiempo para recuperarse y así poder después darte ese merecido viaje que tanto deseas, una vez que sea seguro para ti y para los demás. Hola de nuevo, en esta ocasión nuestra entrevistada nos viene a contar un poco sobre su proyecto en estas vacaciones. Mi nombre es Fabiola Quiroz, soy egresada de la licenciatura en Psicología en la UABC Campus Otay. Actualmente me dedico a estudiar el posgrado, es una maestría, se llama Maestría en Psicología de la Salud. Esta maestría tiene un enfoque en investigación científica. ¿De qué trata mi proyecto? Pues actualmente estoy haciendo una tesis que su tema general es la salud mental, pero está enfocada en revisar los perfiles de personalidad de los estudiantes universitarios y el rendimiento académico. ¿Cuál es la finalidad de mi proyecto? La meta grande, se podría decir, es tener como un respaldo con sustento científico que apoye a los programas o que ayude a desarrollar programas más enfocados y más específicos para el apoyo a la salud mental de los estudiantes universitarios. Principalmente se busca que los departamentos como psicopedagogía, por lo pronto en nuestra facultad, tenga un mejor enfoque, más definido, más finito, de lo que quiere solucionar, ¿no?, el problema de la salud mental, porque se ha estudiado que los estudiantes con mayor estrés, ansiedad y depresión son estudiantes alrededor del mundo de las carreras de medicina, ¿no?, de las áreas de la salud. En nuestra facultad pues está la carrera de medicina, psicología y nutrición. La meta grande que se tiene, que es
realizar estos programas de apoyo serían enfocados para las 3 carreras. ¿Qué ventajas y desventajas fluyeron durante la pandemia en mi proyecto? Las ventajas fueron más como personales. Me ahorré muchísimo tiempo de transporte y pues a final de cuentas es tiempo que se le puede invertir también al trabajo de tesis. Las desventajas ahí sí son principalmente metodológicas, porque es un poquito más difícil tener asesorías, ayudas para la construcción de la tesis cuando se tiene la presencia pues de los doctores o doctoras que van brindando apoyo. Es un poquito más complejo a través de las plataformas. La aplicación de instrumentos o de entrevistas con los participantes. A la hora de contactarlos, pues es sencillo, porque al estar en la escuela igual se tienen que contactar ya sea por correo electrónico o por teléfono, pero el concretar una cita para que puedan accesar a una videollamada es muy complejo. En mi caso, por ejemplo, son entrevistas semiestructuradas, pero hay algunos otros instrumentos que sí tienen que ser como presenciales, entonces es un reto enorme poder acceder a eso ahorita con la pandemia, ¿no? Alguna técnica de trabajo que me haya ayudado bastante en el transcurso de mi proyecto, pues sería como establecer horarios. El establecer horarios específicos tanto de estudio, porque el hacer una tesis sí implica muchísimo tiempo. Nosotros somos estudiantes de tiempo completo, implica invertirle horas y horas y horas, estar buscando artículos, estar buscando tesis, estar buscando referencias. Para mí lo que más funcionó sería la organización del tiempo. Y esto fue todo en nuestra cápsula el día de hoy. Muchas gracias a nuestra invitada y a ustedes por vernos. Yo soy Adriana Paez y nos vemos hasta la próxima. El deporte tiene el poder de transformar al mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Nelson Mandela. Los eventos deportivos en línea se han implementado a raíz de la necesidad de aislamiento debido a la situación de salud que estamos viviendo actualmente. Es cierto que estas condiciones de entrenamiento y participación han representado un gran reto para los deportistas. Sin embargo, también se han vuelto una gran oportunidad para tener comunicación y generar vínculos con estudiantes de otras universidades y de otros países. Tal es el caso del Dual Meet, que fue posible gracias a la tecnología y a las plataformas virtuales que estamos aprovechando cada vez más. El pasado viernes 21 de mayo, la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Santo Tomás de Colombia participaron en la final del primer evento internacional Dual Meet UABC USTA 2021, donde 11 estudiantes se enfrentaron en 5 desafíos de 1 minuto cada uno. Consistieron en hacer la mayor cantidad de repeticiones posibles de sentadillas, abdominales, lagartijas, burpees y jumping jacks. En la rama femenil, Sugeya Ponte de la USTA obtuvo el primer lugar. El segundo lugar fue para Wendy Alexi Rocha de la UABC Ensenada. Y el tercer lugar para Melissa Oseguera de la UABC Tijuana. En la rama varonil, la primera posición fue para Alejandro Jaimes. El segundo lugar fue para Oscar Barrantes. Y el tercer lugar para Sebastián Pomares, los 3 estudiantes de la USTA. Todos los participantes representaron maravillosamente a su respectiva universidad. Muchas felicidades a ambas universidades por esta iniciativa y a todos los participantes. Gracias por ser un gran ejemplo para la comunidad estudiantil y deportiva. ¡Hey!
¿qué tal? Es un gusto saludarlos. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos platicarán un poco sobre las vacaciones que tendrán y las medidas preventivas que utilizarán. Así que, sigue viendo. ¿Qué medida tomará por la contingencia durante sus vacaciones? Durante la contingencia son lavarme las manos, utilizar cubrebocas y tomarme la temperatura. El uso constante del cubrebocas, las medidas de temperatura en lugares establecidos, así como la distancia entre cada persona y el gel antibacterial a cada rato. Pues usaría las medidas que hemos estado llevando últimamente o con la contingencia, que es el uso de cubrebocas, el no estar en lugares muy cerrados o muy aglomerados de personas y el utilizar el gel antibacterial de forma constante. ¿Cree que sus compañeros tomen medidas preventivas durante sus vacaciones? Mis compañeros no creo que tomen realmente las medidas necesarias para cuando salen durante sus vacaciones. Sinceramente, creo que tanto habrá personas que sigan tomando sus medidas, como habrá personas que no se cuiden a sí mismas y tampoco cuiden a las demás personas. Mis compañeros tomarían las mismas medidas que yo, porque son las que hemos visto y no hemos visto otra medida diferente aparte de el estar encerrado en casa, que es creo que la mejor. ¿Cree que influyen las medidas de seguridad para tener las vacaciones que desea? Claro que van a influir bastante, pero no quiere decir por eso que no las vaya a disfrutar y me siento más segura si las estoy utilizando. No creo que influyan en mis vacaciones porque ya me acostumbré al uso del cubrebocas, el gel antibacterial, la distancia entre cada persona y la toma de temperatura, porque esto ya tiene un año que pasó. Creo que influyen de cierta forma, pero no al 100%, tal vez en la comodidad, en las áreas donde hace mucho calor. Supongo que es incómodo traer el cubrebocas todo el tiempo, pero pues no creo que influya demasiado, salvo en la comodidad de esta parte del calor. Te digo, en la parte de estar respirando todo el tiempo y tener cubrebocas sí hace un poco incómodo, pero no le veo mayor problema. La contingencia no es motivo para quedarse en casa aburrido. Podemos salir a disfrutar de las vacaciones siempre y cuando tomemos medidas preventivas para no contagiarnos. Cuidémonos los unos a los otros. ¡Hasta la próxima! Al salir de vacaciones procura realizar actividades de bajo riesgo, es decir, aquellas que se realicen en espacios abiertos y ventilados, en donde todos los presentes utilicen cubrebocas, conserven su sana distancia y el tiempo de convivencia sea mínimo. Ya sea que decidas viajar o no a otros estados, ciudades o incluso al extranjero, al salir sigue siendo indispensable el uso de cubrebocas, gel antibacterial y de preferencia el uso de caretas de plástico para así evitar el contagio del virus en los ojos. Pero bueno, no todos somos de viajar. Hay personas que prefieren quedarse en casa durante vacaciones. Y no dudo que algunos de ustedes no decidan salir a ciudades o estados. En estos casos, un buen recurso para aprovechar este tiempo libre es revisar los servicios de streaming como Netflix, Crunchyroll o Amazon Prime. Además, si eres un amante de los videojuegos, tendrás tiempo para jugar todo lo que no pudiste durante el semestre. Las videollamadas con amigos y familiares siguen siendo una buena opción para convivir con nuestros seres queridos sin tener que salir de casa, si es que se sospecha que existe alguna sintomatología presente. Cursos en línea, certificaciones o canales educativos en YouTube son también buenos elementos para aprovechar el periodo vacacional que se aproxima, si es que este tipo de actividades son de tu agrado. Estrés. Es una reacción fisiológica, normal ante alguna situación excesiva que supera los recursos de los individuos. Estos pueden sufrir colapsos nerviosos, producto de alguna situación laboral o personal, ya sea exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan experimentado, etc. La sobrecarga de estrés que sufre una persona influye en su estado físico, psicológico y personal. Los síntomas de estrés pueden ser dolor de cabeza debido a la tensión muscular en esta, así como en hombros y cuello, causados también por ansiedad. Mala memoria por no concentrarse lo suficiente. Problemas estomacales, como diarrea o dolor estomacal. Falta de energía por no dormir bien, ya que es demasiada la presión.
cambios de conducta, mal humor e irritación, incluso llanto repentino, causado por una sensación de insuficiencia. Rigidez en cuello, hombros y espalda. Desgaste celular por no descansar lo suficiente y por mala alimentación. Arte y el desarrollo del individuo. Las actividades artísticas son las que realiza el ser humano con la finalidad de comunicarse por medio de la estética, dejando de lado los criterios de expresión mínima que tienen otras formas de comunicarse como el lenguaje. Artes visuales. El contenido visual es el que prima y el espectador pasa a ser un observador. Artes plásticas. También se difunden por medio de la vista, pero la creación de la obra es por medio de la transformación de la materia. Artes escénicas. Se practica en un espacio escénico a través del movimiento del cuerpo. Artes sonoras. Manipulan como elemento principal los sonidos y los silencios y se perciben a través de la audición. Artes literarias. Las obras que se realizan a través de la manipulación de la palabra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de A Ciencia Cierta. La cápsula del día de hoy es Turismo de Salud en Tijuana, en donde recapitularemos los temas que se abordaron en el panel de discusión, quién lo organizó, el objetivo de este evento y mucho más. Acompáñenme. ¿Quién organizó el evento y con qué objetivo? El evento virtual fue organizado por estudiantes de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de UABC, con el objetivo de promover el turismo de salud que ofrece la ciudad de Tijuana y brindar información relevante a turistas sobre los servicios de salud existentes en la ciudad. ¿De qué trató el panel de discusión? Al inicio del panel se habló de los retos que la sociedad está enfrentando debido a la pandemia actual por COVID-19, tanto psicológicos, laborales y principalmente de salud. ¿Qué puntos se abordaron? Los expertos discutieron 5 puntos importantes, los cuales fueron los siguientes. Punto 1. ¿Cuáles son los retos del turismo de salud ante el COVID-19? Lo que mencionaron los expertos en este punto es que la pandemia que se está viviendo actualmente trajo consigo retos tanto económicos como psicológicos, como el hecho de adaptarse al uso y la implementación de las TICs. Punto 2. ¿Cuál es su opinión sobre la vinculación de empresas en torno a la diversidad favorable de servicios y productos a ofrecer? La opinión en general que se dio a la pregunta fue que la vinculación de empresas resulta ser favorable, ya que las empresas aportan factores importantes para el desarrollo del turismo de salud en Tijuana. Punto 3. ¿Cuáles son los servicios de salud que los turistas pacientes buscan en Tijuana para cubrir sus necesidades? Principalmente buscan los bajos precios, procedimientos gastroenterólogos, procedimientos dentales, cirugías plásticas, servicios de nutrición, servicios psicológicos, entre otros. Punto 4. ¿Cuáles son las necesidades de certificación que el turista busca que un destino turístico tenga? Las personas que vienen a Tijuana en busca de servicios de salud buscan que las personas que los atiendan tengan la cédula profesional, la especialidad, referencias positivas y que los hospitales estén certificados. Más que nada buscan seguridad. Punto 5. ¿Cuáles son las características con las que debe de contar el producto turístico para poder ser íntegro a la cadena de valor? Se comentó que entre las características que un producto turístico tiene que tener son la formalidad, el profesionalismo y la calidad. Esto fue todo lo que se vivió en el panel de discusión de Turismo de Salud en Tijuana. Esperamos que esta recapitulación haya sido de tu agrado. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Diana Yabel Cuevas y bienvenidos a su sección Foro. El día de hoy hablaremos del tema relacionado a la difusión artística y cultural en UABC, para lo cual les hemos traído una entrevista de Itamar Domínguez,
una estudiante destacada de la Facultad de Artes, en la licenciatura de Teatro. Soy Tamar Domínguez, soy de Tijuana, Baja California, estudio la licenciatura en Teatro en la Universidad Autónoma de Baja California. Soy actriz, pero también soy artista plástica, hago fotografía, video y pues también actúo. Y hago también maquillajes que van dentro de la plástica. Recientemente he estado trabajando con la compañía de Teatro en Espiral, dirigido por Michelle Guerra. Estamos montando un proyecto que se llama Canciones para Roncar, dirigido a niños de 0 a 3 años. Pues ahorita está en proceso de montaje. No hay fechas de estreno. También hicimos un taller que se llama Canciones para Roncar, también dirigido a, más que nada, a los papás. O sea, nos aprendemos un arrullo, lo compartimos con los papás y ellos ya tienen como ese material, ese repertorio de canciones que pueden cantarle a sus hijos para arrullar. A mí en lo personal me ha servido muchísimo porque con esto de lo de la pandemia, pues realmente sentí como como que me detuve y fue de ¿qué hago? O sea, ¿y ahora qué hago? Y empecé a tomar fotografías y los empecé a subir en mi cuenta de Instagram y fue de que, esto me gusta tomar las fotografías y fue de, ¿y por qué no seguir haciéndolo, no? Yo siento que sí me he adaptado bien a esta nueva normalidad. Siento que fue una gran oportunidad esto de la pandemia, o sea, tiene sus lados negativos, pero también sus lados positivos. Y en este caso, para mí fue muy positivo porque pude dar a conocer a más personas el trabajo que estoy haciendo. Uno de los mayores retos fue acomodar mi espacio, no literalmente, sino de 9 de la mañana a 6 de la tarde es mi salón de clases y después es mi cuarto, es el mismo espacio para descansar, el mismo espacio para crear, el mismo espacio para después ensayar. Entonces poder dividir el tiempo en el tiempo de estudio, en el tiempo de trabajo, en el tiempo de descanso. Yo he visto más difusión y más movimiento por parte de los estudiantes e incluso de los profesores. Todas las convocatorias, todas las exposiciones de mis compañeros de artes plásticas o trabajos incluso de nosotros de teatro, o sea, los han subido a la plataforma de Facebook y a la plataforma de Instagram. Hemos tenido más presencia, ¿no? Quizás no en lo presencial, pero en lo digital, y siento que ha tenido más movimiento, más difusión, y siento que se ha adaptado muy, muy bien. Agradecemos a nuestra entrevistada, Itamar Domínguez, por habernos permitido realizarle esta entrevista. Nos vemos hasta la próxima cápsula. Te recomendamos mantenerte atento a los comunicados de salud que se emiten periódicamente sobre el estado del COVID-19. El semáforo epidémico en las distintas zonas, incluyendo la nuestra, puede cambiar en cualquier momento. Además, recuerda que el proceso de vacunación sigue avanzando y no falta mucho para que nuestro sector poblacional le llegue el turno de vacunarse. Muchas gracias de nuevo por sintonizarnos el día de hoy. Recuerde que puede sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, todos los miércoles a las 10 de la mañana se transmite una repetición del programa en el mismo canal. También te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales para encontrar contenido especial de los próximos episodios de la temporada, así como información de nuestra universidad. Nos encuentras como Sensor UABC en Instagram y Facebook. También, si te perdiste algún episodio de la temporada, lo puedes buscar en YouTube con el mismo nombre. Esto es todo por el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana.